Annapurna es una montaña de ensueño, ¿no? Es una montaña preciosa. De hecho, para mí sigue siendo la más bonita, pero la más letal. O sea, de 3 personas que suben, 1 muere. Si muere una de cada 3 personas, ¿por qué hacerlo? Hablábamos de la pasión. La pasión es cuando estás haciendo algo y sin motivo alguno, tu corazón se acelera. Y entonces es algo que no puedes explicar con la razón. Sí. Es algo que sientes. Y para mí estar en las montañas y tener esas vivencias, puedo sentir todo por 100, ¿sabes? Desde adiós por 100, desde el miedo por 100, o sea, todo, ¿no? Si ya subiste el Everest, ¿por qué volverlo a subir? ¿Por qué subirlo ahora sin oxígeno? ¿Qué significa ese récord? Dios, destino y pasión, que es lo que representaba para mí estar en la cima del K2 y que representa pues mi camino en las montañas. Viridiana Álvarez, primera mujer mexicana en subir las 5 montañas más grandes del mundo, además de las 8 montañas más grandes del Himalaya y Nepal. Fue seleccionada en el Salón de la Fama del libro Guinness World Records 2022, convirtiéndose en la primera mexicana en pertenecer a tan selecto grupo de personas y parte de las 50 personas que transforman a México por la revista Quién. Renunció al trabajo de oficina por vivir la magia de las montañas y con tan solo 7 años en el montañismo ha logrado lo imaginable. Además, sinergéticos, déjenme comentarles que este es un episodio muy especial porque en estos momentos Viri se encuentra en el Everest. Va a ser la primera mujer mexicana en subir el Everest sin oxígeno. Para todas las personas que quieren mandarle buena vibra, hacer sinergia con ellas, en la descripción de este episodio les vamos a dejar un link con una página donde le pueden escribir para que le manden buena vibra y hacer 1 más 1 es igual a 3. Un saludo muy especial desde el punto más mágico que puede haber en el Himalaya, que es el Everest. Muy orgullosa de poder llevar la bandera de México literalmente hasta lo más alto del planeta, así que muchísimas gracias por todo su apoyo y pues vamos juntos a llevar esa bandera. ¿Cómo estás, Viridiana? Qué gusto estar contigo aquí en Sinergéticos. Estoy emocionado, tenía muchas ganas de platicar contigo y gracias por hacerte el espacio. No, al contrario, emocionada también, hablar contigo. Creo que va a ser una plática muy, muy interesante. Así será. Vamos a hacer una muy bonita sinergia. Saludos a todos y bienvenidos de regreso a otro episodio. Miri, quiero preguntarte. Estábamos hablando ahorita un poco de los porcentajes, ¿no? De las mujeres, ¿no? 46 hombres más o menos han subido el Everest. 7 mujeres han subido el Everest. Sacamos que eran pues está un poquito desproporcional. ¿Por qué suben más hombres que mujeres el Everest? Sí, bueno, ese porcentaje es muy similar al general de todas las personas de todo el mundo. Y mexicanos en específico, traemos un 15% de mujeres, de todo ese listado de personas que han subido. Y creo yo, al menos ya ahora que fui, ¿no? Que es un rezago histórico-cultural. Okay. Donde anteriormente pues las expediciones se armaban, ya sea los clubs o los países armaban sus expediciones y era a través de invitaciones. Y pues la que menos invitaban era a las mujeres. Y ahora tú puedes ser parte de una expedición simplemente levantando la mano, entrenando con todas las posibilidades que tú puedas generar por ti misma. Entonces, yo te soy sincera, cuando veo ese porcentaje, que cuando es el global, es el 12%. O sea, de todas las personas que han subido Everest, solamente el 12% son mujeres. Para mí fue como, primero, entender así como que eran pues un listado muy pequeño y preguntarme el por qué. Si había, pues no teníamos tantas cualidades o la fortaleza para poder estar en esos lugares. Sí. E ir y regresar y ahora ser parte de incrementar un poquito en ese porcentaje, para mí fue como importante porque fue darme cuenta de eso, de que tenemos las mismas capacidades de subir de una manera diferente. Sí. Obviamente hay diferencias físicas y biológicas que nos hacen vivir la montaña de una manera diferente. A mí me decían, entonces es más difícil como mujer. Y para mí, yo siempre soy muy consciente de los cuentos que me cuento. Y para mí era, no es difícil, es simplemente diferente.
Cuando eras niña y te contabas cuentos o te contabas historias, ¿te acuerdas que cuando somos niños soñamos más? ¿Qué querías ser de niña? ¿Qué te contabas? Quería ser perrera, pero quería decir veterinaria. Ok. Y me gustaban mucho los animales, me gustaba mucho la naturaleza. Yo iba de cada fin de semana al rancho con mi papá, y entonces pues todo el tema de estar montando a caballo, Sí. estaba ahí, ¿no? Subir a árboles. Y en este ambiente, pues yo tenía puros primos. Sí. Entonces no había primas de mi edad, o al menos que fueran con nosotros al rancho. Entonces era como esta parte de yo no darme cuenta que había una diferencia. Entonces, si ellos subían los árboles, yo iba atrás y solo subía. O sea, no, nadie me decía, no, a las niñas no hacen esto, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene también una parte de decir, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿No? ¿Qué significa para ti la palabra récord? ¿Qué dice? La palabra récord, para empezar, era algo como muy, muy lejano. Sí. Y recuerdo haber tenido un pequeño libro Guinness, de esos de pasta blanda, Sí. ahí en mi escritorio, o ahí en mi buró, era como, me gustaba leer acerca de todos los tipos de récord que había. Y simplemente como esa curiosidad. Sí. Pero en algún momento sí era como también esas ganas de poder ser parte de ese libro, y jamás imaginándome que iba a ser a través del montañismo o del deporte, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste a subir montañas? Mi primera montaña fue a los 30 años. Entonces Wow. fue como, empieza como un hobby o unas ganas de conocer qué se vivía en esos lugares. Ok. Pero definitivamente jamás pensé que iba a trascender más allá que esa primera montaña. Y surge a través de una invitación de un amigo. Ya tenía, yo veía sus fotografías en redes sociales, y se sube en el amanecer, entonces era como esta parte de estar en la nieve, con esa vista increíble de ver las nubes hacia abajo. Y decía, yo quiero, ¿no? Creo que sí siento que hay un llamado cuando algo te interesa sin tener conocimiento, porque yo soy de Aguascalientes, donde no hay montañas, entonces no había como un contexto del por qué hubiera ese link o esas ganas de ir ahí. Entonces surge esa oportunidad. Yo ya tenía varios años trabajando tras de un escritorio, tenía apenas 2 años de que empecé a hacer ejercicio. También no fui una ni niña, ni adolescente, ni persona así atlética, sino surge empezando corriendo 10 kilómetros. Entonces, realmente esa primera experiencia me pauta, porque en ese momento no la vi, pero era como también pues romper paradigmas en decir, no hay una edad para empezar, y las oportunidades pues hay que tomarlas aún cuando no estés listo. Yo creo que ese también fue uno de los grandes aprendizajes de la montaña. Fíjate que me encanta ese tema que acabas de tocar, porque hace poco subimos una cápsula en una entrevista que hicimos aquí en el podcast, y uno de mis invitados dice esto: a los 40 años ya vas tarde, ¿no? A los 30 años ya vas tarde. Y hay como ese concepto de pronto, y generó ha sido muy viral, generó como esa discusión yo tengo 50 años y apenas estoy empezando a estudiar y me siento más vivo que nunca, ¿no? ¿Crees que exista una edad, desde tu punto de vista, en la que digas, ya vas tarde para un proyecto? No, definitivamente no hay una edad correcta ni la mejor, ¿no? Cada quien hace su propio camino, y para mí el haberlo conocido a los 30 años, ahorita ya a los casi 40, es como no me imagino cómo sería mi vida sin las montañas. Entonces, definitivamente no hay una edad. Hay cierta pauta que nos marca la sociedad de entre qué edad casarte, tener hijos. Bueno, hay también una parte, para las mujeres, una parte biológica, ¿no? Pero sí como presión de lo que tienes que tener o hacer a cierta edad, ¿no? Y entonces también fue otro de los, pues, cosas que he tenido que, decisiones que he tenido que tomar para poder estar en estos lugares. Decir también, pues por aquí no, si estuviera a lo mejor casada con hijos, pues no estaría haciendo este reto.
que sí se puede también, pero creo que es más complicado. Al menos a mí no me gustaría como tener hijos pequeños y luego irme a la montaña 7 meses, entonces como muy complicado, ¿no? Pero definitivamente no hay una edad correcta, y aparte también creo que llega en su momento que tiene que ser. Si a mí me hubiera llegado a los 20, a lo mejor no la hubiera valorado tanto. Entonces la montaña llegó a los 30 y fue el mejor momento para haber llegado en mi vida. ¿Cómo era tu vida antes de la montaña? Antes de esto de las conferencias, los récords, lo que estás haciendo. Decías en el trabajo de escritorio, ¿no? Sí. ¿Cómo era tu vida? Una vida normal, atrás de un escritorio, godín, así, Sí. Me gustaba mucho mi trabajo porque también era una parte de reto. Era como Sí. el reto en mi vida estaba en el trabajo. Sí. Y yo entré en una área donde no era mi área, o sea, yo estudié administración Sí. y me meto en temas de ingeniería. Entonces, estudio una maestría en ingeniería solamente para entender lo que me estaban hablando, Sí. pero no era algo que me apasionara así como que... Y obviamente me ayudó, son toda preparación y estudios son escalones, pero ya conociendo la montaña ahora es como, no era, definitivamente no era lo mío, ¿no? Obviamente estando ahí adentro no te das cuenta, Sí. pero sí hay algo como esa inquietud de decir, hay algo que falta. O sea, no te das cuenta que, porque no lo has visto, pero sí es como esa búsqueda en otros ámbitos, y creo que entrar en esto de las carreras, después de los maratones, medios Ironman, o sea, como entrar en el mundo de las competencias, del deporte, fue una manera también de retarme, pero era como siguiendo esa búsqueda. ¿Qué te inspiró? ¿Qué viste? ¿Cuál fue ese momento o ese cúmulo de momentos de decir, voy a ser la primera mujer en romper récords? Voy a hacer esto, voy a subir el Everest. O sea, una cosa es un hobby, lo estás yendo. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde estuvo esa transformación de decir, me la voy a jugar? Sí. Fue un proceso, pero Sí. definitivamente sí, desde ese llamado, desde esa inquietud de subir montañas, ahí empieza todo, ¿no? Y ahí es donde también me doy como una mirada hacia atrás y decir cuántas veces me ha llamado algo la atención y no me he dado la oportunidad como ni siquiera de intentarlo, ¿no? Sí. Y de eso se trata la vida, en cuestión de encuentra tu pasión a través de probar, de intentar, de escucharte. Porque luego a veces hay esta parte de, ay, esto es lo que más está, que yo lo veo mucho en los chavos, ¿no? Que es para elegir una carrera, la eligen a través de cuál es la más pagada. Sí. Y hay ranks de los trabajos más pagados o las carreras mejor pagadas. Y por ahí no va, porque probablemente sí sea la más pagada y lo estudies, pero no vas a destacar, porque para destacar necesitas tener ese ingrediente extra que es la pasión. Entonces puede ser la carrera más competida, pero si a ti te apasiona, es ahí donde está esa área de oportunidad de crecer y destacar. Entonces para mí en sí la montaña fue... bueno, ese llamado, ese interés de ir, probar, y toca que mi primer montaña pues fue el Pico Orizaba. Era la próxima expedición que tenían ahí, y para mí era como de, pues era mi única oportunidad porque no conocía a nadie más que lo hiciera. Sí. Entonces yo decía, pues si no subo, no importa, ¿no? Al menos quiero ir e intentarlo. Y para mí ese mantra se ha mantenido hasta el día de hoy. Para el siguiente reto, digo, no sé si la voy a subir, pero al menos lo voy a intentar. Y eso me ha permitido tener, por ejemplo, el récord o cimas en muchas montañas, y que nada más no son las cimas, ¿no? También son las veces que no llegué. Entonces, intentar también te da la oportunidad de tener éxito, pero también de pues no llegar, ¿no? De ese fracaso que lo verían algunas personas en no llegar a la cima, pero para mí el fracaso mayor es no intentarlo. Entonces, bueno, voy al Pico Orizaba, y esa sensación de cansancio, Sí. tú sabes, ¿no? Que llegas así con las piernas ya destrozadas. A mí me temblaban las piernas llegando hacia la cima, y ver todo ese panorama, decir, wow, esto es, o sea, no hay un punto más alto en todo México. Entonces es una sensación muy curiosa, que es ese desgaste físico,
Sí. y esa sonrisa, esa gratificación que tienes por dentro. Entonces no hay congruencia, o sea, la razón no entra. O sea, ¿cómo te va a dar gusto estar en un lugar donde pues estás totalmente cansado, con riesgo, con frío, y estás sonriendo? Entonces, ahí es donde la razón no entra, ¿no? Esta parte de lo que vive la emoción, toda esa gratificación va más allá. Y esa es la pasión. La pasión también no está en la razón. La pasión está en las emociones, lo que te hace sentir algo. Y para mí la montaña es eso, es ese lugar que me ha permitido tener esas vivencias y que me ha permitido retarme, o sea, decir, a ver, Sí. ¿puedo o no puedo? ¿No? Vamos, y todo ese proceso que se vive en las expediciones, de conocerme, de conocer a Dios, o sea, me ha permitido valorar mucho más la vida y toda esa misticidad que hay en las montañas. Y por algo están las montañas en todas las religiones, ¿no? Es un lugar muy, muy apreciado, muy mágico, mucho reflexión e introspección. ¿Cómo te sentiste la primera vez aquí adentro, la primera vez que subiste en tu primer cima? Híjole, sí fue y yo creo que es algo que se repite en todas las cimas, como mucha gratificación, mucha apreciación Sí. de estar en lugares pues donde muy pocas personas han estado y es como esta parte del cerebro donde entre más te cuesta algo, más lo valoras, ¿no? Esa es parte de lo que dice la neurociencia y acá también aplica, ¿no? O sea, si son expediciones que te cuestan más, todavía la cima la valoras mucho más. Y eso es lo que también como pues reforzar este valor del esfuerzo. Y siempre se los digo, lleven a los niños al cerro, que vean que cuando te esfuerzas puedes llegar a un punto donde puedes valorar la vista y compartirla. Y entonces ahí pues son muchas sensaciones, pero la gratificación yo creo que es la que más me ha inundado en esas cimas. Si pudieses escoger quedarte nada más con una de estas dos elecciones que te voy a dar, ¿cuál escogerías? Ajá. ¿Tú eres más fuerte físicamente o eres más fuerte mentalmente? Mentalmente, por mucho. Por mucho. O sea, la parte física creo que sí me ayuda por el hecho de que mi cuerpo tiene mucha resistencia. Sí. Y no sé si también, bueno, una de mis lemas es, si la mente está lista, el cuerpo le sigue. Ok. Y obviamente es esta parte de, sí, o sea, si hay un entrenamiento, un acondicionamiento físico, Sí. pero yo creo que la mente, la mente definitivamente, o sea, no es la fuerza del músculo, sino la fuerza de la voluntad que te lleva a las cimas. Y definitivamente mi fortaleza está en la mente. O sea, soy muy perseverante. Otras personas decían muy terca, ¿no? Pero Sí. para mí la terquedad y la perseverancia son diferentes porque cuando tienes un objetivo se vuelve perseverancia. Y cuando no, es simplemente porque lo quiero y quiero eso y sin tener un motivo. ¿Cómo fortaleces la mente? ¿Cómo la ejercitas? ¿Cómo puedes tener esa fuerza de voluntad que tienes? Ha sido también un proceso largo que a mí me ayuda mucho el haber vivido una experiencia de coaching. Hice un diplomado de coaching primero. Sí. Y después me voy a Chile a certificarme como coach ontológico empresarial. Entonces, todo ese proceso, se pensaría que el coaching es para ayudar a otros, ¿no? Sí. Y tú sabes que el coaching es, primero ves hacia adentro, Sí. te arreglas tú para poder ayudar a alguien más. Entonces, de hecho, la tesis eres tú, ¿no? En esa certificación de coaching haces una tesis de ti. Coach ontológico. Ajá. Ok. Y fue como esta parte, entender un poquito cómo yo funcionaba, cómo pensaba, cuáles son los tipos de comportamientos, el porqué de muchas cosas de lo que hacemos. Y de ahí fue como entender, tener las bases para después decirlos. Era como, leí el libro y después me fui a la montaña Sí. a graduarme, ¿no? ¿En qué momento tú te diste cuenta de que había una posibilidad amplia, de acuerdo a las montañas que tú has subido, que te podías morir? Pero todo el mundo sabe, yo ya sé que si subes una montaña, pues te puedes morir, pero yo no subo montañas. ¿En qué momento te volviste así bien conscientemente competente de decir, me puedo morir? ¿Cuándo fue? Desde que empiezo como en el montañismo, empiezo a ver las estadísticas, empiezo a leer sobre las montañas,
pero leerlo es una cosa y vivirlo es otra. Ok. Y la primera vez que veo un cuerpo congelado fue yendo hacia la cima del Everest, y era un hindú que había fallecido un año anterior al que estaba yo ahí. Y obviamente... ¿Un año anterior y seguía el cuerpo ahí? El cuerpo ahí, sí. Ya arriba de 8,500 metros. O sea, ya es muy complicado bajar un cuerpo, porque una se congela, otra son lugares muy difíciles de poder, a veces tú mismo es complicado moverte en esos lugares tan complicados, ¿no? Y a veces es un pie adelante del otro y no puedes, o sea, cargar un cuerpo, aparte ya congelado, pesa más. Entonces es muy, muy difícil hacer el rescate de los cuerpos. Entonces estaba ahí el cuerpo y yo lo veo ya yendo hacia la cima. En la cima se sube de noche para poder llegar en el amanecer y poder descender ya todavía con buen clima. O sea, antes de las 12, 1 de la tarde es como la regla que hay que descender, ¿no? Si llegas a cierto punto y te pones una hora, ¿no? Dices, si no llego a la cima a tal hora, tengo que bajar para poder bajar con buen clima. Entonces, subiendo de noche, vas viendo lo que tu lámpara alumbra. Y lo vi entonces ya el cuerpo, ya cuando estaba a 1 metro, ¿no? Menos. Y fue primero así como, ¿cómo? ¿Es un cuerpo aquí? Era aquí, o sea, en el camino, pero era de nada, o sea, literal, centímetros. Y sí fue un poquito como, pues, empatía, ¿no? O sea, y de cuestionarte el misterio de la vida, del por qué él y no yo, ¿no? En cuestión de teníamos el mismo sueño, probablemente lo estaban esperando igual en su casa. Entonces, sí, pero era, pues esto como ya lo sabía, ¿no? Sí. O sea, de hecho hay un video famoso de todos los cuerpos que hay en el camino hacia el Everest, de los famosos, ¿no? Que el Botas Verdes, que el Saludador, y vas tú sabiendo la altura en la que vas por esos cuerpos. Hace poco, estando... Los cuerpos, para entender, siguen ahí, o sea, ¿no los tapa la nieve? O sea, ¿por qué los puedes seguir viendo? Sí, hay temporada, sabes que hay mucho viento ahí. Okay. O sea, ya llega una altura en donde sí cae nieve, pero esa nieve el viento se la lleva. Sí. Entonces, sí hay ocasiones que están más cubiertos los cuerpos y hay ocasiones que están totalmente expuestos. Y en el tiempo de pandemia, del lado de China sobre todo, que había más cuerpos, porque en Everest se puede subir del lado sur, que es el lado de Nepal, y del lado norte, que es el lado de China. Entonces, esas dos rutas pues tienen diferentes características y hay ciertos cuerpos que eran como los famosos y algunos los taparon, otros los movieron del camino para que no fueran visibles, para quitar este morbo que se ha generado de tomar fotografías y subirlas a redes. O sea, hay como una prohibición de qué se puede tomar de fotos o no. ¿O es más bien pues un entre tema? Montañistas sí tenemos como esta parte ética de no tratar de subir cosas que sabes que la gente le va a interesar y se va a ver viral. Sí. O sea, por nada más subir, hay cuerpos, o sea, por las características en el lugar donde están, se vuelven como momias. Entonces están casi intactos. Y entonces, pues son fotos que tratas de no subir para no generar ese mismo morbo y por respeto a los familiares o a pues a las personas que han muerto en las montañas. Platícame un poco de los porcentajes de muerte de acuerdo a las montañas. Ahorita hablamos que el Everest era un 6%, ¿no? Sí, Everest no es una montaña tan fatal. Sí. Ese 6% pues sí representa, pero de 6 personas de 100. Sí. ¿no? Pero si hablamos del K2, por ejemplo, es el 25%, o sea, de 4 personas que suben, 1 muere. Annapurna, que esa la subí en el 2021, no había ninguna mexicana. Y Annapurna es una montaña para el montañista como de ensueño, ¿no? Es una montaña preciosa. De hecho, para mí sigue siendo la más bonita. Sí. Pero la más letal, ¿no? Entonces, en Annapurna, 1 de 3 muere. O sea, de 3 personas que suben, 1 muere. Estamos hablando del 33% de fatalidad. ¿En dónde está Annapurna? En Nepal. Y es impresionante, es muy imponente, muy, muy imponente. Aún sí creo que, a pesar de que es más fatal Annapurna, K2 es más complicada. Y las características de que es muy vertical, hay avalanchas, caída de rocas, se vuelven como más...
O sea, en Annapurna es un tramo el peligroso. Entonces, pasas ese tramo, o sea, del campamento 2 al 3. Pasas ese tramo y dices, ok, ya está, se reduce el riesgo. Pero el K2, desde que sales del campamento base, estás en peligro. Entonces, mentalmente, eso o sea, imagínate, vas pasando por un lado y sabes que aquí se murió la expedición de los polacos. Vas en el campamento 3, hace 2 años, este campamento lo arrasó una avalancha y todos murieron. Entonces, todos. como, sí, entonces como mentalmente es más cansado tener eso en el pensamiento que físicamente. Si muere una de cada 3 personas para un mortal que no ha subido montañas, digo, una cosa es, y aquí quiero como separar dónde quedan las estadísticas y dónde entra la mentalidad. Pues tú puedes ser muy fuerte mentalmente, pero hay una estadística. Sí. Y quiero pensar que 1 de cada 3 montañistas mueren, por ejemplo, en esa subida. Pero yo quiero pensar que los 3 van con la mentalidad de que no me va a pasar a mí, sí, pero le va a pasar a alguien. ¿Por qué subir? ¿Por qué? La gente que no entiende tanto esto podrá decir, ay, ¿por qué ponen en riesgo la vida? ¿Qué ganas de jugarles y está todo más? Sí. ¿Por qué hacerlo? Hablábamos de la pasión. Sí. A mí la descripción que más me llega y que expresa lo que yo siento, sí, es, la pasión es cuando estás haciendo algo y sin motivo alguno tu corazón se acelera. Y entonces es algo que no puedes explicar con la razón, sí, es algo que sientes. Y para mí estar en las montañas y tener esas vivencias es algo increíble. O sea, no es complicado definirlo, sí, porque de verdad que puedo sentir todo por 100, ¿sabes? Desde a Dios por 100, desde el miedo por 100, o sea, todo, ¿no? Y yo creo que vale la pena el riesgo. Obviamente son lugares muy inhóspitos, muy, pues sí, donde ves pues gente morir, o sea, he visto gente morir frente a mí. ¿En tu misma expedición? Sí, en el K2 me toca ver a alguien morir. Y en la última expedición en la que estuve, también en medio de una avalancha, ¿no? Yo le seguía a la avalancha. O sea, yo estaba a metros de estar en la ruta para que estaba la avalancha. Entonces era como... O sea, ¿te hubiese tocado a ti? Sí, o una persona, un Sherpa ahí murió enterrado de nieve. Otra persona muere del otro lado de la montaña, también en una avalancha. Y sí, es parte de ese misterio que, pues, por más que digas, no me va a pasar a mí, no sabes, ¿no? Pero yo creo que sí mucho tiene que ver también tu mente, las decisiones, la ley de atracción, o sea, todo se conjuga ahí. Tus pensamientos, ¿no? La importancia de los pensamientos es súper importante. Yo no me doy permiso de pensar así como de cuando empiezo con pensamientos de puede una avalancha o algo mal, o sea, es casi como que freno y a ver, ¿qué tengo que pensar? Porque el pensamiento, más allá de que atraiga cosas, sí, también te hace actuar a ti. Entonces, estando en una misma expedición, tú puedes decidir muchas cosas. Entonces, esa parte también sí influye mucho en el desempeño de la expedición, en si vives y mueres, ¿no? Y me ha tocado muchas personas que toman decisiones por el miedo, ¿no? Y eso lo platicábamos hace un momento de la parte de desde dónde te hablas, sí, y la frágil línea que es la intuición, ¿no? Hay ocasiones de que estamos en un campamento, sucede algo, o el clima cambia, y es la mitad de la expedición dice para abajo, y la otra decimos, a ver, no, vamos, evaluando todo el riesgo, ¿no? Entonces, me ha tocado también otras personas que dicen, no, es que, ¿sabes qué? Día de cima, ¿no? Y dicen, me voy a bajar porque soñé con mis hijos. Y eso es una señal, y no, mi familia es primero. Entonces, ahí, pues, ¿qué te habla, no? La intuición o el miedo. Entonces, a veces nos agarramos de otras cosas, y para mí ese sigue siendo el gran reto, desde dónde me estoy hablando. ¿Y cómo separas cuándo es miedo y cuándo es intuición? Yo creo que la emoción, las emociones son nuestra guía más fiel y grande que tenemos. Y a veces metemos la cabeza y la regamos. Okay. O sea, de que, a ver, no, sí, a ver, el clima y a ver, ¿qué sientes?
O sea, y cuando está seguro de una cosa, o al menos para mí como decir este feeling, sí, me da que sí. O sea, no sé por qué, pero creo que sí, ¿no? Que sí vamos. Entonces, a mí esta parte de desarrollar esa intuición y de escucharme, he tenido que como pulirla en las montañas, ¿no? Porque ahí o sea, no hay un coach, no hay nadie que te diga sí, ve o bájate, tú tomas tus decisiones. Aún siendo una misma expedición, tú decides si subir o bajar. Entonces, ha sido como esta parte desde de renunciar a mi primer trabajo para irme a la montaña, donde ya tenía un buen puesto, me iba bien, como por qué, o sea, si lo hubiera pensado, si lo hubiera analizado, no me convenía. Mencionaste algo ahorita bien interesante. No hay un coach o alguien que te diga si subir o bajar. Eso no lo sabía. O sea, en un campamento, en una expedición, no hay como... ya ves cuando uno va de expedición, hay un guía, ¿no? Sí. No hay alguien que te dice Sí. va para arriba, va para abajo. ¿Qué tanto influye el Sherpa o él solamente... Platícame un poco de eso. Sí hay un líder de expedición Sí. y un Sherpa líder. Ok. Pero aún así, en las expediciones que nosotros armamos, que son internacionales, Sí. ahí la decisión la tienes tú. O sea, en cuestión de, hay momentos en que sí, ¿saben qué? No se puede subir, Sí. no hay campamento arriba, no, en las condiciones de la nieve, ahí sí no subes, ¿no? Pero hay momentos en que por el tema de salud, de cuerdas, o sea, el grupo se va Sí. armando cada quien su propia estrategia. Entonces, sí hay momentos en que puedes escuchar a los demás y hay otros momentos en que tú tienes que decidir qué hacer. O sea, de tantas opciones que vas teniendo, tú decides, ¿no? Y los Sherpas son una clave pues muy importante en las expediciones porque es la gente que más sabe sobre las montañas, que tienen más capacidad y fortaleza de estar ahí, y sin ellos no podríamos estar subiendo estas montañas, ¿no? Se hace en equipo, Sí. a veces se menciona muy poco, pero son una pieza fundamental para las expediciones de los Sherpas. ¿Por qué los Sherpas son tan buenos subiendo montañas? O sea, ¿qué tanto suben y bajan? Debe haber Sherpas que lo han hecho muchísimas veces. ¿Cuál sería su función o qué es lo que los hace tan buenos? Ellos es su trabajo, pero más allá de su trabajo, ellos pues ya tienen, muchos desde niños estaban, o sea, crecen en esos lugares. Sí. Y desde muy jóvenes empiezan como porteadores a hacer las cargas. ¿Porteadores? Porteadores les llaman, que son las cargas de todo el equipo de todas las expediciones. Entonces desde niños ya están cargando una cantidad impresionante de peso y desde ahí empiezan a desarrollar esas habilidades para estar en esas expediciones. Entonces, y sí, el Everest ya llevan un Sherpa usualmente pues entre 5, 6, 10 veces, ¿no? Entonces son personas que se conocen muy bien, que conocen a la montaña, que hay a veces que yo me he preguntado a muchos si les gusta estar ahí, o sea, si les gusta la montaña, pero es un trabajo difícil, es duro, ¿no? Porque pues ellos entre más se expongan, más riesgo tienen, y pues ya Sherpas que mueren y que entonces están también de repente como que si los veo, pues tiene un costo, ¿no? Estar ahí, y a veces sí se paga, definitivamente, para mí siento que sí se paga el estar ahí, o sea, lo que obtienes a cambio, pero pues sí es duro perder familiares o gente cercana. ¿Qué piensa tu familia de que escales montañas? Yo tengo mucha suerte porque mi familia me apoya. Okay. Y siempre ha estado ahí y creo que están como orgullosos de que lo haya intentado y que lo haya, que lo disfrute, que me vean contenta. Saben que siempre que estoy en la montaña no pasó esto, pero aquí estoy, entonces me ven contenta. Pero definitivamente yo creo que es el punto que más me pesa de lo que hago, mi familia, porque sí lo vive de una manera diferente. Digo, despedirte en un aeropuerto sin saber si los vas a volver a ver, es difícil, ¿no? Entonces, ellos, o sea, yo estoy en la montaña y sé qué está pasando, y ellos a través de un link pueden ver dónde estoy y mandarme mensajes, pero aún así esa incertidumbre de qué está sucediendo la viven en cada momento. Entonces, yo agradecida con ellos por el apoyo, pero definitivamente o sea, no creo que si ellos les preguntara si quieren que esté en la montaña, ellos dirían que sí. Yo creo que si me dicen, mejor quédate, ¿no? Ha de ser todo un tema. Me pongo a pensar yo en mis hijas, como ahora que soy padre, ¿no? Pero desde cualquier ángulo, ¿no?
¿Son conscientes de lo que pasa en la montaña y les platicas o prefieres no contarles tanto? Prefiero no contarles tanto, pero ya ahorita con redes saben todo. Sí. O sea, todo, todo, todo. Entonces... Sí. Saludos a todos, Sí. a la familia. Así. Sí. Y en muchas ocasiones, cuando es una expedición pequeña y yo sé que no sale tanta información, Sí. sucede algo y no se los comparto o no lo subo a redes. Fallece alguien y no lo subo a redes. Y a veces, una vez sí me lo cuestionaron así como, oye, ¿por qué no publicaste? O ¿por qué no te caía mal aquella persona? Y yo, no, pero no quiero que mi familia sepa ni se preocupen. Entonces, en esta última ocasión, en la expedición de Manaslu, la última en la que estuve, muere una de las atletas más famosas de North Face. Sí. Y pues era la capitana del grupo de North Face. Entonces muere en la montaña, en la misma avalancha que yo estoy del otro lado. Sí. Entonces se hizo muy viral y en ese momento yo sabía, cuando escucho que ella muere, en ese momento agarro el aparato satelital y posteo. Hubo una avalancha, estoy bien, vamos a esperar qué sucede, ¿no? Entonces, pero sí trato de no postearlo porque todavía se vuelve para mí más angustiante que están pensando ellos, ¿no? Hoy con la tecnología, con la ciencia, sé que no podemos ir en contra de la madre naturaleza. No hay como un sistema que nos diga, ¿va a haber avalanchas o Sí. no va a haber avalanchas? O sea, no se puede predecir la avalancha, lo que ves en las películas. ¿Cómo es esto en la realidad? Sí hay manera de evaluar la nieve. Haces una profundidad donde puedes ver las capas Sí. que hay y ahí tú sabes la consistencia de la nieve, si está muy Sí. compactada, todas las características, ¿no? Pero hay momentos en los que puede ser como fue en esta ocasión, Sí. que fue el desprendimiento de un sirac o una pared de hielo. Entonces ahí sí no puede haber manera que tú sepas en qué momento. Ok. Obviamente que si hay viento, las condiciones de temperatura, si hay sol, todo eso lo tienes que estar evaluando. Y ahora Sí. con la tecnología de saber el clima, ahí sí puedes tener una pues proyección más detallada de cómo va a estar si la tormenta, cuando Sí. se va, los vientos y todo, ¿no? Mis respetos hace, no sé, 30, 50 años porque pues no se sabía con exactitud lo que ahora veían las nubes y decían, ok, pues más o menos hacían el análisis, ¿no? Del viento, de dónde viene pero aún así todavía hay esa posibilidad, no importa cuánta experiencia tengas. A veces muchos montañistas de los más famosos han muerto en avalanchas. Es la capitana de North Face, o sea, dices, wow. Entonces ahí sí hubo un tema de que iba descendiendo en esquís, que era el reto de ella llegar a la cima y descender en esquís. Y ella misma provoca esa avalancha y pero era como parte, también las condiciones que había, o sea, muchos factores, ¿no? Entonces siempre va a estar latente el tema de las avalanchas ahí sí es, pues entre más rápido eres, mucho mejor porque puedes cruzar ciertas zonas que sabes que son muy riesgosas. Y en qué hora, todas las características de lo que esté de tu lado. Tú has sido punta de lanza en esto que has hecho. Es la primera mexicana en subir este número de montañas. Pues digo, punta de lanza en decir, soy la primera en hacer esto. Pero cuando estabas empezando con el proyecto y dijiste, voy a hacer esto y por qué no voy a romper un récord. Y a veces uno voltea hacia atrás. A mí me pasa en lo personal, digo, hoy hemos construido algo padre, ¿no? Y a veces tú no te das cuenta porque la misma vida te va llevando y vas y vas y vas. Y no se enfoca uno tanto sino en dar hacia adelante. ¿Te fue difícil por ser mujer o eso no afecta? No sé si por ser mujer como tal, más difícil o no. Yo digo que nuevamente como diferente, Sí. pero definitivamente sí he estado en expediciones donde he sido la única mujer y obviamente sí lo vives diferente, ¿no? O sea, en el tema de... La única mujer en una expedición. Sí, donde comentarios o que tienes que así como que no aguantarte, pero sí decir no no lo voy a tomar personal. ¿Qué dicen? No me va a influir.
Fíjate, en la primera expedición que voy al Himalaya me toca una experiencia con un integrante de la expedición y era, o sea, no le gustaba que las mujeres estuviéramos en las expediciones, que las mujeres no deberían de estar en la montaña, y parte yo creo un poquito del ego, ¿no? Porque decía, si yo iba adelante, se molestaba muchísimo que fuera adelante, ¿no? Y decía comentarios así como de, al menos una vez al mes voy a ser más rápido que tú. O sea, refiriéndose como al periodo de la mujer y Sí. o sea, ni... Y entonces, es simplemente para mí, es como, ha sido parte del aprendizaje de fortalecer mi inteligencia emocional. Ok. Y en ese momento no me di cuenta, cuando esta persona me empieza a atacar y yo decía, pero yo no le he hecho nada, nunca dije un comentario. Y fue difícil para mí, conocer las montañas en el Himalaya y estar teniendo esa experiencia con esta persona. Entonces me di cuenta en un momento en que ya le estaba dando más energía a él que a la misma expedición. Entonces fue así como, no, a ver, yo tengo el poder de decidir a quién le doy mi energía. Obviamente fue un proceso de muchas trasnochadas en que decía, a ver, no puedo que me quite el sueño. ¿Cómo voy a permitirle que me quite el sueño? O sea, necesito descansar, necesito tener energía. Y entonces fue como de, no, a ver, entonces yo decido qué pensar, y en ese momento no lo veía, pero para las siguientes expediciones me fortaleció esa inteligencia emocional de una manera increíble. Tanto así que me hizo ser líder de expedición del Everest, porque yo voy con la misma empresa. Ok. Y pues, los Sherpas como tal, o esa cultura asiática, es mucho, no sabe decirte que no. Y entonces veía el conflicto, ellos no se metían. Entonces pues yo me la arreglaba sola, ¿no? Pero cuando voy a Everest, me dicen que me seleccionan como líder de expedición. Y para mí era como, wow, ¿no? Antes de irme a Nepal, me dicen, y yo estaba súper contenta porque, wow, voy a ir a Everest y voy a ser líder de expedición. ¿Qué hace un líder de expedición? En ese momento no lo sabía. Ok. Y cuando me dicen, yo, sí, claro. Y lo entiendo hasta llegando a la expedición. Todo el tema de tener ese primer contacto con los miembros, o sea, con el equipo de expedición, de lidiar un poquito con pues esta parte de cuando alguien no se siente bien o cuando ya está o alguien no coincide con otra persona. Entonces un poquito como de mediar, porque el objetivo ya lo tenemos claro, o sea, no es guiar, porque ahí está la cima, ahí está la ruta y este es el camino, entonces es un poquito nada más de acompañamiento. Sí. Y a lo mejor sí una toma de decisiones, sí hubo ahí un par de veces que era de tomar decisiones en grupo. Pero cuando viene esta reunión de inicio de la expedición, ahí todos eran más grandes que yo, con más años de experiencia. Sí. Yo era la más joven, mujer, entonces era como de, pues, ¿por qué me eligieron, no? ¿Por qué me eligieron como líder de expedición si hay guías de montaña europeos ahí con más conocimiento que yo? Entonces, al principio yo no dije nada, no fue así como de, ¿por qué me eligieron? Pero sí tenía esa duda de qué criterios se habían tomado para elegirme como líder de expedición. Y lo entiendo hasta yendo hacia la cima, o sea, ya pasando semanas. Uno de ellos, que era noruego, lo recuerdo muy bien, porque era el que era guía de montaña, el que más experiencia tenía y el que más me cuestionaba. Y en la montaña, así como en la vida, te ganas el respeto con tus acciones. O sea, tú no puedes llegar enfrente de la montaña y decirle, yo soy la mejor y la más fuerte. O sea, la montaña te va a decir así como, o sea, ven y demuéstramelo, ¿no? Sí. Entonces, yo sabía que el respeto me lo iba a ganar en la montaña, entonces siempre traté como de tener esa fortaleza física y mental. Física porque, pues, ellos 2 metros, ¿no? Y era, pues, si tengo que entrenar más y si tengo que esforzarme más, pues, lo voy a hacer. Y bajando, yendo hacia la cima, a uno de ellos le empieza a dar un ataque de pánico. Empieza a no poder respirar. Y pensamos primero que era un edema. Y nos acercamos. Sí. Para empezar, ya yendo hacia la cima es un paso adelante del otro. O sea, no hay tanta posibilidad como o sea, nos tardamos en llegar. Y el líder de la expedición siempre va atrás, no va adelante.
Y atrás porque tú puedes ver cómo va el avance de todo el grupo. Si tú fueras adelante como guía, como pensarías que va un líder, no ves si alguien se rezaga o alguien se queda atrás. Entonces, como líder de expedición, tú tienes que ir hasta atrás para poder llevar el ritmo del grupo y estar acompañándolo a todos, ¿no? Entonces, esta persona empieza a tener problemas de respiración, llegamos hasta él y fue simplemente darse cuenta que en una parte escarpada él baja la mirada y tapa su máscara de oxígeno. Entonces no estaba pudiendo respirar, pero en ese pánico no levantaba la cabeza y no podía darse cuenta de ello. Hacer esto. Entonces cuando llegamos y me doy cuenta nada más que era, literalmente levantar la cabeza y decía, ¿cómo es posible que no se haya, con tantos años de experiencia, no se haya dado cuenta que simplemente era eso, levantar la cabeza? Sí, ¿no? Dije, claro, o sea, no importa cuántos años de experiencia tengas, la parte de la inteligencia emocional es algo que se cose aparte. Y es algo que tienes que desarrollar. Diario. Entonces, bajando de la cima, ya más empoderada, ya más con mayor confianza, le pregunto a Sherpa, ¿qué características consideraste para elegirme como líder de expedición? Y me dice, ¿recuerdas aquella expedición, tu primera expedición de aquella persona que te estuvo molestando? Sí. Nosotros vimos cómo tú la manejaste y cómo lidiaste con esa persona. Entonces era como, claro, o sea, no eran los años de experiencia de montaña, lo que ocupas para sobrevivir en la montaña, que sería como esta parte, claro, sí, la parte de rescate, y sí es importante, pero más tener ese control de tus miedos, de todo lo que se vive a esa altura. ¿Cómo reaccionas cuando te molestan? ¿Cómo reaccionas ante una situación? En torno a esto que te dijeron, el tema de estar en tus días como mujer. Yo tengo 5 hermanas, estoy casado y tengo 2 hijas. Entonces, puedo entender un poquito el tema. Una expedición dura más de 40 días. ¿Qué pasa siendo mujer con tu periodo? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo lo trabajas? ¿Te debilita? ¿No te debilita? El cuerpo yo creo que es maravilloso. Ok. Tiene una capacidad que yo me sigo todavía asombrando. Y yo creo que entra en una especie de sobrevivencia. Ok. O al menos, mira, yo entro en negociaciones con el cuerpo también. Para ir camino a Everest, o sea, a la cima, y menos 40 grados, todo, imagínate, arriba de 8,000 metros en la zona de la muerte, el cuerpo ya se está descomponiendo. Entonces, esta parte de yo me decía a mí misma, ¿no? O a mi cuerpo como, no me voy a parar a menos que me desmaye. Entonces mi cuerpo no sé si se la creyó y literal era y también había escuchado en una ocasión a Ricardo Torres Nava, que fue el primer mexicano en subir Everest. Y él decía que en el momento en que tú dices, ya no puedo más, o sea, estás a un porcentaje muy pequeño de tu capacidad. Entonces decía, no, estoy a mi 10%, o sea, ya estoy cansada, pero ya iba después a mi 20%, ¿no? Entonces el cuerpo yo creo que se la cree. Y obviamente esos malestares, ya estando en alta montaña, como que dice, a ver, ¿qué es importante para sobrevivir? Y a lo mejor una molestia, del periodo no va a ser tan importante. Entonces, como que prioriza y dice, no, a ver, respirar, la capacidad pulmonar, el estómago, el cerebro. Entonces, o al menos yo lo veo como, o sea, ahorita no es importante. O sea, no te escucho. Ahorita esa parte, porque el dolor son sensaciones, son esas transmisiones que hace el cuerpo hacia el cerebro para decirnos que algo está sucediendo en nuestro cuerpo. Entonces, creo que sí tenemos también esa capacidad de seleccionar qué es importante y qué no, y qué sentir. Entonces, ha sido también un proceso, ¿no? Decir, de tolerancia al dolor, de ese frío que puede dolerte hasta los huesos y decir, estoy bien, a ver, mueve los dedos, ¿no? Entonces, definitivamente sí se vive diferente. Como mujer se vive diferente. Pero no creo que más difícil. O sea, al menos es lo que yo me digo. O sea, no es más difícil, es simplemente diferente. ¿Cuándo sabes entonces, con esa mentalidad tan fuerte que tienes, decir, puedo más y puedo más? ¿Cómo sabes cuando estás en el top, en el límite? Sí. ¿Cómo distinguir eso? Lo sigo descubriendo, ¿sabes? Y más ahora que Everest sin oxígeno, voy a ver
¿qué sucede en mi cuerpo casi a 9,000 metros de altura? O sea, es la altura de los vuelos transatlánticos. Y estar por tantas horas sin oxígeno, con tanto frío, lo que más se sufre son las extremidades por la falta de oxígeno. El oxígeno es a través de la circulación o de la sangre. Entonces, cuando no hay oxígeno, la circulación se ve afectada. Y por eso viene se te mueren los dedos y se empiezan a poner negros, y el peligro de perder extremidades. Entonces, es como esta parte de saber escuchar mi cuerpo y hasta dónde. Y esa parte la voy a descubrir esta ocasión, ¿no? Porque sí ha habido momentos en que usando oxígeno, obviamente sigues teniendo frío, pero sientes que te calienta. Entonces va a ser estirar un poquito la línea de la zona de confort para ver qué sucede en mi cuerpo y no llegar a ese extremo de decir, cuando dejas de escuchar ese cuerpo y ves tu mano y está negra, ¿no? Si ya subiste el Everest, ¿por qué volverlo a subir? ¿Por qué subirlo ahora sin oxígeno? ¿Qué significa ese récord? Es una parte como un reto personal. Sí. De decir, y es este anhelo, deseo, que nuevamente no está en la razón, porque si lo pienso, si lo razono, no tiene lógica. Entonces, este deseo de ir, estar en ese lugar y donde, por ejemplo, en el K2, sentir en la cima como esa voz y ese emoción de que era mi lugar y era mi momento y que ahí debía de estar, que era mi destino. Y de hecho este tatuaje representa las palabras que digo en el K2, ¿no? Dios, destino y pasión. Me lo acabo de hacer después de la avalancha y de todo lo que viví en la última expedición. Llegué a Katmandú, a Nepal, y me lo hice. Dios, destino y pasión, que es lo que representaba para mí estar en la cima del K2 y que representa pues mi camino en las montañas. Y no sé, siento que es como esto que tengo que hacer, ¿no? Que es parte de mi destino, de mi propósito de vida. Porque todavía hay muchas cosas, muchas piezas que no alcanzo, que no he puesto en el rompecabezas y no alcanzo a distinguir la imagen completa. Pero es como ese anhelo, deseo de estar ahí. ¿Piensas en Dios cuando subes a una montaña? Sí, te aferras a todo, ¿sabes? Bueno, al menos para mí me ha aferrado a mi fe. Yo soy católica, pero también respetando la religión de otros. Por ejemplo, estando en el Himalaya, se hace una ceremonia budista que se llama la puya. Y es a través de cantos y oraciones, un lama, que es el sacerdote budista, hace toda esta ceremonia y nosotros nos sentamos alrededor y estamos rezando y estamos orando, estamos pidiéndole a los dioses y diosas en la religión budista e hindú, porque hacen una combinación, pero sobre todo en la budista, de que nos cuide, que nos permita subir, que nos cuide y que nos abra pues los brazos, ¿no? Wow. Nunca había escuchado eso, fíjate, he platicado con algunas personas que fueron al Everest a raíz de una entrevista que tuve con Juan Diego. Sí. Pues empecé a platicar o empecé a entender un poco más de esto, ¿no? Sin entenderlo a profundidad y cuidando muy bien esta pregunta que te voy a hacer es, tú eres católica, tú crees en Dios, yo soy católico, van y hacen esta ceremonia. ¿Tú la haces? Sí. ¿Sí? Sí, yo hago ¿sabes qué? Es como, para mí, uno de mis mantras también es, mi verdad no es la verdad de todos. Y no porque yo sea católica quiere decir que el otro está mal siendo budista. Entonces, pues teniendo esa conciencia de que Dios es Dios a través de diferentes culturas, diferentes maneras de verlo, pero siempre está ahí, ¿no? Esta parte de, o sea, mientras esté Dios, para mí hay respeto. Entonces, soy parte porque aparte las montañas están ahí, ¿no? Y es parte de su cultura. Y es aferrarme a mi Dios,
a la Virgen, o sea, siempre llevo el rosario de mi abuela. Okay. Entonces también como esta parte de llevarlo en la mochila y de que sea parte de también de la protección que pido al universo y a la Virgen y al Dios de la montaña y a todo, ¿no? Entonces sí soy partícipe y respeto, y nuevamente mi verdad no es la verdad de todos, así como la de ellos tampoco es la verdad de mía, ¿no? Entonces, aparte es interesante y te abre la mente entender otras religiones y otras culturas. ¿Qué da más miedo, el subir o el bajar? No sé, fíjate, no lo había analizado como tal. O sea, yo creo que el miedo, como emoción básica, donde Sí. tienes que, no es quitarla, ¿no? Es al contrario, o sea, es dejarla para que te dé esa sensación de riesgo. O sea, el Sí. miedo es para medir el riesgo. Entonces siempre tiene que estar ahí en una medida, en una porción que te permita actuar, y también estar alerta. Entonces es como un equilibrio que tienes que tener, de la misma manera. Entonces para mí ha sido así como que en todo momento estar muy ecuánime, con la misma cantidad de miedo que con la misma cantidad Okay. de enfoque, pero definitivamente los lugares donde estás pasando por una grieta, lugares donde sabes que es de avalanchas, el corazón sí se acelera, ¿no? Y estás así como que... O en Canchenchunga, en la tercera montaña más alta donde hago el récord, ahí había una zona de cruce de rocas. Y cada determinado minutos, o sea, de repente veías una roca chiquita, grande, mediana, o sea, de todo, ¿no? Y agarran mucha velocidad. O sea, puede ser o sea, si vienen desde muchos metros arriba, agarran una velocidad increíble, que una roca de ese tamaño te puede romper el cráneo. Entonces, híjole, para mí cruzar esa zona era... El corazón se me iba a 1000 por hora, pero era como esta parte de, a ver, piensa, tranquila, respira y tratando de que no te paralice el miedo. Entonces, el miedo siempre tiene que estar ahí, pero en su medida, y ese es el reto. Cuando subes una montaña, ¿es una relación más contigo misma de ir en solitario o existe la sinergia y el trabajo en equipo? Las dos. Creo que los dos son parte de... porque estás en la montaña por razones muy individuales, muy particulares. Y todas esas emociones se viven desde adentro, ¿no? Obviamente cuando la compartes, Sí. Se multiplica. Todo lo que compartes se multiplica. Entonces, estando en esos lugares, he conocido personas con las que he hecho mucha sinergia, porque estás tan vulnerable que se vuelve pues una hermandad, ¿no? Te vuelves muy empático, te vuelves una persona que apoya, que necesitas, y se hace una comunidad muy unida. Y a veces se piensa que hay riñas y envidia. Y no, estando en una misma expedición se vive, creo, más esta parte de unión, porque estás en un lugar tan vulnerable. Y obviamente el trabajo en equipo es muy importante. O sea, mientras unos montan el campamento, otros suben cuerda, entonces vas haciendo rotaciones de actividades, y darte cuenta que en ese equipo son eslabones, y ese eslabón, no importa que uno sea muy, muy fuerte, la cadena se rompe con el más débil. Entonces tienes que dar cuenta de cómo está todo el equipo, la salud de cada uno, cómo mentalmente cómo están. Entonces es ahí donde te das cuenta que no importa qué tan fuerte seas tú, ¿no? Sino la fortaleza la unión de la fortaleza de todos. Dentro de la montaña, me lo platicaba un día un amigo, que existía algo que se llamaba el mal de montaña. Sí. Sí, y que llega un momento y en alguna zona que inclusive empiezas a alucinar, te provoca alucinaciones. ¿Cómo distingues tú la alucinación, si es que te ha pasado, de la realidad? ¿Qué haces? Para subir una montaña hay 4 cosas. Sí. Una es el acondicionamiento físico, el conocimiento de la técnica, del equipo. Otra es el tema de que el cuerpo decide. Ahí me ha tocado ver campeones olímpicos, Ironmans, que su cuerpo no se adapta a la altura. Entonces viene el mal de montaña,
o Por más preparación que tenga un campeón olímpico, no se adapta. No, por más Wow. preparación física. ¿Por qué? Porque hay una parte muy peculiar, muy singular, de que el cuerpo, todo lo que tiene que procesar para estar a esa altura, falta de oxígeno, la presión. Entonces, hay veces que también hay personas que no hacen ejercicio, van a la montaña y les va súper bien. ¿Qué? Entonces, es como esta parte, yo les digo, el cuerpo decide. Ok. No importa qué tanto lo desees, el cuerpo decide. Y la última, la de la mente. Entonces, para mí esas 4 cosas son las que integran lo que necesitas para subir una montaña. Y si tu cuerpo no está funcionando bien, ¿qué pasa si te da el mal de montaña? Hay 2 cosas, ¿no? Una puede ser el edema pulmonar, que entra agua a los pulmones y es muy peligroso porque se pueden colapsar. O el edema cerebral, que se inflama el cerebro, entonces empieza pues tener alucinaciones, que hay gente en la cima que se ha quitado la ropa diciendo que tiene calor, o que está en otro lado, o que entonces pierde la noción de dónde estás, te desorientas, puedes tener vómito, mareos, dolor de cabeza, y ahí la única solución es bajar, ¿no? ¿Te ha pasado? Gracias a Dios, no. Mira, una vez me pasó el tener alucinaciones, que fue en Canchenchunga, casi no lo platico. Yo subo del campamento, del último campamento a la cima, bajo con oxígeno suplementario, bajo a ese campamento, me quito el oxígeno y yo tenía como meta, y era como parte también de saber si podía llegar al campamento base. Nunca había llegado del campamento 4 a la cima y campamento base, descender toda la montaña. Sí. Entonces decía, va a ser. Y Canchenchunga es de las cimas más largas. Entonces decía, no, sí puedo, me siento bien. Y llegando al campamento 1, empiezo a ver así como figuras de hielo, como de personas, ¿no? Entonces yo conscientemente sabía que estaba alucinando, que decía, no es real que esté viendo personas, o sea, como una familia y luego una pareja, y así veía como cosas así en el camino y de lejos, ¿no? Entonces ya pasaba yo y me quedaba viendo y lo veía. Y era esta parte de saber que mi cuerpo, de tanto cansancio, estaba viviendo ese proceso. Entonces, literal, llegué al campamento base así como momia, ¿no? Así como... Al día siguiente estaba súper hinchada. De hecho, tengo una foto ahí en Instagram, ¿no? Toda así irreconocible, como si me hubieran golpeado, impresionante. Pero pues es parte del proceso que vive el cuerpo. Pero más que mal de altura era ese tema de cansancio por haber llegado tan alto y luego deshidratada. Pero gracias a Dios nunca me ha tocado un síntoma donde mi cuerpo no se adapte, ¿no? También hay un proceso, hay que saber hacerlo. ¿Cómo estás actualmente en temas de amor? Soltera. Soltera. Mira, ¿sabes qué es muy complicado ahorita combinar? No sé si es la historia que me cuente o realmente así sea. Es muy complicado combinar, irme así. Ahorita me voy 2 meses. Y luego regreso 7 una meses, semana. Por eso te lo pregunté. Sí, regreso una semana y luego me voy otros 3 meses. Regreso 3 semanas y me voy otros 2 meses. Entonces, en total, de todo el año son 7 meses de expedición. Que es, o sea, sí, es más, si yo me pongo del otro lado, digo, o sea, que te vaya bien, ¿no? Entonces, ha sido como, en todos estos últimos años, yo cuando empiezo la montaña me iba a casar. Y decido regresar a Anillo, enfocarme en el Everest, que en su momento era mi reto. Y de ahí fue así como enfoque. Y para mí creo que o sea, ya analizándolo digo, a ver, siempre voy a tener proyectos. No creo que me quede, siempre estoy pensando qué hacer. Y me gusta, ¿no? Estar Entonces, sí digo que para mí el tema de terminar las 14 8000, o sea, de ya terminar de subir estas 8000 para poder entrar a otra etapa que he dejado a un lado, que es la parte personal. Porque sí quiero casarme, sí quiero tener hijos, pero es así como de, a ver, si le sigo en este reto, no voy a acabar, o sea, el mundo no me lo voy a comer. Montañas hay muchísimas por subir. Entonces sí es como, ok, a partir de que acabe las 8000, espero este año sea el año. Es decir, ya voy a enfocarme en tener una pareja, poder formar una familia, pero pues es de 2, ¿no? Entonces sí es como este tema de no sé si por muchos años ese es el cuento que me he contado. Me estoy acordando de lo que nunca había platicado. Una de las cosas, de hecho, cuando yo me casé, llegué 3 horas antes al templo. 3 horas antes al templo. La gente no entendía por qué, ¿no? Y le hablé a un amigo, quiero que estés aquí conmigo, a mi carnal Tony, que le mando saludos.
Yo crecí, las historias que nos contamos o como los traumitas que quedan. Yo fui monaguillo y recuerdo mucho una de las caras de mayor tristeza y mayor pleito entre familias en Chapultepec, en Ensenada. En una boda, al novio lo dejaron plantado y el templo estaba lleno y las familias. Y recuerdo, era un niño, yo no entendía lo que era mucho el matrimonio, no entendía muchas cosas. Yo sabía que había misas de confirmación, sabía que había bautizos, sabía que había matrimonios. Yo distinguía más o menos en función de cuáles dejaban más propinas en las canastas que yo veía, porque le ayudaba a contar el dinero al padre y acomodarlo, y me pagaban mis $2 por semana. Pero yo dije, imagínate que te hagan eso, que te dejen plantado, o que te regresen el anillo, me pasó eso de niño, no me pasó nada. ¿Cómo es esa decisión de decir, estoy comprometida y quiero seguir una pasión? Aquí está el anillo de regreso. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Ahí sí fue un momento, fíjate. Yo creo que ahí sí fue, digo, ya venía yo así como, preguntándole a mis amigas, ¿no? Oye, ¿y tú cómo te casaste? Y estabas muy emocionada o muy interesada, o qué se siente, o así como entre duda. Y ya cuando hay eso, ya es un indicio, ¿no? Sí. Y de hecho, aquí en Guadalajara, en Aguascalientes, pues no hay mucho, es una ciudad pequeña, bueno, Sí. más pequeña que Guadalajara, y veníamos a buscar el vestido de novia, y aquí en Guadalajara hay una tienda de montaña, que en Aguascalientes no. Ok. Entonces, veníamos en camino y yo quería comprar unas botas, y ver equipo, y ver apenas iba para Manaslu, mi primer 8000 antes de Everest. Entonces me di cuenta en algún punto en que quería ir primero a la tienda de montaña, o sea que estaba más entusiasmada en ir a la tienda de montaña que en ir a buscar mi vestido de novia. Entonces, Claro. yo ahí fue cuando dije, o sea, el vestido de novia es como la ilusión más grande. Entonces, no, o sea, no es por aquí. Y él, muy buen hombre, o sea, todo muy bien, ¿sabes? Era esta parte como de mí, de decir, no, le estoy dando más prioridad. El por qué, pues no lo voy a, o sea, está aquí, ¿no? Todo, no Sí. Razonarlo se vuelve nada más ponerlo en palabras. Pero era como, no me puedo casar sin esa ilusión, si ni siquiera el vestido me da esa ilusión. Entonces, ahí es cuando decido, voy a ir a la montaña, lo voy a pensar, ¿no? Porque estaba a 3 meses de casarme. Entonces era como de, no podía seguir como avanzando y yo estar más entusiasmada con la montaña. Entonces me voy a Manaslu, al Himalaya, en esa primera vez que tengo ese primer contexto de ver las montañas arriba de 8000 metros, y regreso y digo, ¿no? Mucho más segura, ¿no? De lo que quería. Y no sé, creo que hubiera sido también más no honesto haberme casado, no sintiendo lo mismo, y obviamente lo más fácil hubiera sido que dejarlo pasar, ¿no? A ver qué pasa y a ver después, pero en ese momento la montaña fue como la que me ayudó a tomar esas decisiones. Y por eso siempre digo que las emociones son nuestra guía más grande, pero a veces meter en la cabeza arruina todo. ¿Cómo se encuentran las palabras para dar una noticia así de fuerte? ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja? Yo creo que desde la honestidad, ¿no? Que, o sea, en la parte de qué es lo mejor, ¿no? Sí. Pero sí es duro. Sí, me imagino que debe ser un tema complicado. ¿De qué te arrepientes en la vida? De nada. Eso. Porque sabes que hasta los errores y Sí. todo es lo que me hace ser hoy. Entonces, que pudiera ser una mejor persona, tal vez, sí, definitivo, somos humanos, pero para mí el que todo lo que he vivido me hace la persona que soy hoy. Entonces, igual también, ¿cuál es el mejor momento? Para mí es ahorita. Mi mejor momento es ahorita. Escucho muchas personas que sí hablan de que no, mis 30, mis 20, y digo, no, tu mejor momento es ahorita. Y si no lo ves así, es algo ahí mal, ¿no? No tienes proyecto, no tienes esperanza, no tienes, y esa es la manera en que trato de venderme las cosas, de ver como estos mantras para poder pues disfrutar más la vida, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta que va a parecer un poco injusta y creo que es injusta porque a mí me la han hecho y digo, ay, qué complicado. Pero bueno, esa es la ventaja de hacer las preguntas, ¿no? Cuando estás de este lado. Tú eres una persona católica, Sí. ¿va? Al igual que yo. Quitando a Dios, a la Virgen y a los santos, el éxito que tienes tú, si tuvieses que escoger, ahí es donde es injusto, a una persona, ¿a quién escogerías? Yo he tenido éxito por esta persona. Sé que muchas personas te han ayudado. Por No mi mamá, sin duda, no lo pienso. Y a mi mamá es la que más le he dedicado montañas. Cada montaña la dedico a alguien. Everest se la dediqué a ella, el K2 a mi papá, Kanchenjunga a mi mamá y a las mujeres. Y esta última, bueno, Dhaulagiri, se la dediqué a mi fundación, Líderes de Altura. Entonces, cada montaña siempre ha sido como dedicarla a alguien. Pero definitivamente mi mamá es la que se lleva los galardones. ¿Por qué tu mamá? Yo creo que ha sido la persona con la que me ha demostrado el amor incondicional e infinito, y la persona con la que más he conocido con fe. O sea, es la persona que me ha enseñado a tener fe, a tener compasión, empatía, bondad. Yo creo que también es la persona más bondadosa. ¿Por qué dedicaste una montaña a las mujeres? Cuando yo voy a esa montaña, a Kanchenjunga, en Kanchenjunga la dedico a las mujeres. Ahí yo conozco a Carla Willock en el trekking. Carla Willock fue la primera iberoamericana en subir Everest por la cara norte, sí, y hacer las 7 montañas más altas de cada continente. Entonces, yo siempre admirándola, sin conocerla, y la conozco ahí, platicar con ella, y me comentó que ella estaba en ese trekking con su hija, conmemorando el 20 aniversario de las mujeres, las primeras mexicanas en el Everest. Entonces fue así como, claro, entonces se lo dediqué a ella y a Elsa Ávila, que eran las primeras mexicanas en subir Everest, y era así como yo estando en esa montaña, y pues sí, como el tema también, ¿sabes también qué me tocó? Sí. Que había una expedición hindú, y Kanchenjunga es una montaña sagrada. Eso, fíjate que no me acordaba ahorita comentándolo. Y yo iba como líder de expedición también. Y el líder de expedición de los hindús me manda a decir a mí, o sea, era día 1 que llegamos al campamento base, y había una checa y yo, éramos 2 mujeres. Y nos manda a decir nada más a las mujeres que era una montaña, Kanchenjunga era una montaña sagrada, y que teníamos que tenerlo muy presente para que nos comportáramos. Y yo, o sea, día 1, ¿no? Como, ¿y por qué no le dicen los hombres? Sí. Entonces, sí, yo creo que, era... Hay de todo, pero en la cultura hindú me ha tocado mucho machismo. Y decía, como, ¿por qué? O sea, si tenemos el mismo derecho a estar aquí que ellos. Y fue como mujer, ¿no? Y así, no sé, también esa parte la viví más, y por eso se la dedicaba a las mujeres. ¿Qué le dices a las mujeres que los machistas, la cultura, las creencias limitantes, que tienen un sueño y que tienen una pasión, así como tú a tus 30 años tuviste un sueño y tuviste una pasión y ve lo que has logrado, que no se animan porque les escuchan la voz de alguien más? ¿Cuál sería tu mensaje para ellas? Mi recomendación es que se enfoquen en su objetivo, en su meta, sueño, que se preparen muchísimo, porque también no es que nos merezcamos ese lugar, hay que ganárnoslo. Que sí tenemos el derecho de tener las mismas oportunidades, sí, pero hay que ganarnos también ese lugar. Y en esta parte de creer en sí mismas, todo es un proceso también de ver hacia adentro, ¿no? Pero me ha tocado también, y hace poco me hacían esa pregunta también, una chica que había tenido como muchas injusticias, o veía muchas injusticias como la mujer en el tema político, ¿no? Que no estaba igual, y yo decía, enfócate en tu camino, no importa qué haya pasado atrás, porque si estamos viendo que la historia, la mujer no ha tenido oportunidades, y estás volteando hacia atrás o estás volteando hacia otro lado, no estás viendo tus pasos. Y cuando estás enfocado y dando toda tu energía en tus pasos, tienes más certeza de llegar más rápido. Entonces, para mí es eso, ¿no? Como de sí veo muchas injusticias, sí veo cosas que digo, o sea, pero si yo me enfoco en prepararme,
es como la manera en como ya ahorita Sí. tenemos la oportunidad de entonces, a ver, ya está, ya las mujeres podemos ir a las expediciones, ok, vamos, y hay que demostrar. O sea, no por ser mujer y porque en muchos años no tuvimos la oportunidad, nos van a cortar el camino. El camino sigue siendo igual y por eso la montaña es la utopía de la equidad. Es la misma temperatura, la misma distancia, la misma altura. Entonces es como, ahí es donde te ganas el respeto, ¿no? Con tus acciones y haciendo lo mismo que todos los demás. ¿En qué momento te volviste consciente que eras una mujer referente? Cuando empiezo a ver todos estos porcentajes de baja participación en las expediciones de mujeres, y yo estando ahí, a veces siendo la única mujer, o por ejemplo en 9 mujeres en la historia nada más han subido a Everest sin oxígeno. O sea, ¿por qué tan poquitas? Comparado con casi 200 hombres. Entonces, creo que en esos momentos, viendo esos listados, es cuando digo, wow, o sea, sí somos poquitas mujeres, pero con la misma capacidad de diferente, pero de sí poder cumplir nuestros objetivos. ¿Cuál es el reto más grande al que te vas a enfrentar de subir sin oxígeno? La mente. El que yo me crea que sí puedo hacerlo. Ese es ahorita en lo que estoy trabajando. Yo me voy a ese último día de cumbre, el empuje a cima le llaman, donde puede ser entre menos 40 a menos 50 grados y sin oxígeno. O sea, me imagino yo vistiéndome y así como que lista para salir. Y es como, vamos, si puedes, ¿no? Todo está en esta parte de creérmela para poder preparar. O sea, lleva una preparación, ¿no? No nada más es visualizarlo, como lo decíamos. No nada más es visualizarlo, porque no importa cuánto lo visualices. Si no das un paso para lograrlo, para empezar, no se va a cumplir. Entonces, es un conjunto de preparación física con mente. Entonces, para mí el reto más grande es la mente. ¿A partir de cuándo se necesita oxígeno para poner en contexto a todos los que nos están escuchando en este momento? Tú subes a una montaña, existe un punto que le llaman ustedes la zona de la muerte, que es creo a partir de 8,000 metros. Sí. ¿Cuándo se usa el oxígeno? El oxígeno se utiliza el último día y medio más o menos. Ok. Y se puede utilizar desde los 7,600, 7,000 hasta los 8,000. Depende de la estrategia de la persona y de cuántas botellas decide usar, porque también hay una variable ahí. Usar oxígeno, pero puede ser usar oxígeno con 3 botellas de oxígeno a usar oxígeno con 6 botellas. Entonces también ahí es una discusión que se está teniendo en el montañismo. Sí. De cuántas botellas de oxígeno se utilizan y todo. Pero son los últimos momentos, ¿no? Los últimos días ya arriba de los 8,000 metros. Entonces, pero son los momentos más decisivos, donde hay más accidentes, donde puedes tener congelaciones, donde puedes tener un edema. ¿Quién sería el Michael Jordan en el montañismo, el gran referente? Hay varios, pero está Kilian Jornet, está Nils también, que está rompiendo paradigmas en cuestión de ascensos. Está una chica noruega que también está haciendo ascensos de los 8,000 en cuestión de tiempo para romper el récord del hombre. Entonces, hay muchas personas que están haciendo las cosas diferente y que también se cuestiona mucho, ¿no? De que, no, pero es que lo suben. O sea, nadie te sube. Ahí en las montañas nadie te puede subir, apenas puedes contigo mismo. Entonces, sí hay lo que te digo, por ejemplo, el tema de 3 botellas a 6 botellas, pero los pasos los das por ti. Entonces, es igual con el mismo valor de estar en esos lugares. Y obviamente, para mí, meter ahora este ingrediente de sin oxígeno suplementario se vuelve mentalmente fuerte. O sea, es como, ¿cómo le voy a hacer? O sea, esa ruta, por ejemplo, por el lado de Nepal, por el lado del sur, solamente 2 mujeres lo han hecho. Entonces, como, voy a ser la tercera en la historia, o sea, bueno, al menos lo voy a intentar, ¿no? Siempre. Nuevamente, para ponerte enfrente de una montaña tienes que llegar con toda la humildad posible, toda la preparación y toda la humildad, porque te paras enfrente de ella y le dices, aquí estoy, ¿no? Ahí demuestras con acciones y a nadie le puedes engañar o hacer un bluff, ¿no? A la montaña no le puedes hacer ningún bluff. Ahí vas a demostrar.
Entonces, eso es lo que me gusta, ¿no? Ir y cada paso estar demostrándome primero a mí que eso es lo que quiero hacer, que lo disfruto y que a pesar de todo lo que se vive, hay una gratificación mucho más grande. ¿Cuándo vas a hacer este intento de subir sin oxígeno? Abril y mayo es la temporada que se sube Everest. Okay. Entonces ya a pocos días de iniciar la expedición con mucho entusiasmo, yo le digo, son los sueños que te quitan sueño. O sea, ¿cómo es posible, no? Que sean estos sueños que te quitan el sueño. Y son de esos retos que me gusta porque es el ingrediente, la locura, ¿no? Estás loca, ¿no? Ya cuando platico a un proyecto nuevo y me dicen... no me dicen que estoy loca, es de como, no está tan retador, todavía le falta un grado más, ¿no? Entonces, me pasé de locura. Todavía yo misma me estoy saliendo de mi zona de confort, porque ya subir 8,000 con oxígeno, ya van 11 expediciones que hago al Himalaya, entonces como ya llevo una cierta confianza y experiencia, pero esto me vuelve a sacudir toda. Te empieza a vibrar el corazón, como decías, con esta pasión. ¿Cuál sería tu mensaje para el mundo? Encontrar un propósito. Para mí es esta parte de tener una pasión que va muy ligada, la pasión va muy ligada también con esos dones que tenemos, que no necesariamente tienen que ser nuestra pasión, porque puedes ser muy bueno en algo, pero no necesariamente sea lo que te guste, o sea lo que viniste a hacer al mundo. Entonces, para mí el haber encontrado la montaña, tener todas esas vivencias y ahora estar dando conferencias con la fundación, apoyando en el tema de salud mental en Aguascalientes, que es un gran tema en mi ciudad, y poder estar transmitiendo un mensaje al mismo tiempo que hago mi sueño, ¿sabes? No es así como voy al Everest para inspirar, no. Yo voy al Everest porque es mi deseo, mi sueño, mi pasión, y que alguien más se inspire por estar siguiendo yo mi sueño, o recibir un mensaje de, oye Viri, me animaste a correr mi primer carrera de 5 kilómetros, me animaste a ir a mi primer montaña. Esos son los que más me gustan, porque es como, ¿no? Que más personas tengan esa vivencia de acercarse a la montaña para tener una meditación activa, y salirse de ese contexto tecnológico, ¿no? Se ha vuelto algo muy grande en mí, ¿no? Yo siempre he dicho que la trascendencia más grande es a través de otros. Y yo creo que tú también lo compartimos, ¿no? Y es súper bonito. O sea, he sentido más, más amor dentro en eventos o logrando algo así con alguien más que un récord o una cima. O sea, ese es como algo que no tienes palabras para poder describir. ¿Cómo puedes llegar a sentir tanto a través de otros? ¿Qué significa para ti 1 más 1 es igual a 3? Eso, simplemente que al compartir multiplicas, y que cuando haces algo por alguien mal también, el dar es recibir. A veces he escuchado personas que voy a ir al CRIT, ¿no? Y me pasó a mí también, voy a ir al CRIT a dar una plática, entonces yo tenía la mentalidad de que iba a dar, pero vas a esos lugares y vas a recibir. Y recibes amor de personas que tú crees que les vas a ir a dar apoyo, y sales tú llorando con ellos, ¿no? Inspirados por esos niños increíbles que viven cosas o sobrepasan situaciones como el cáncer o una lesión, y lo hacen de una manera con un amor inmenso. Entonces, darme cuenta que eso 1 más 1, 3 es dar y recibir, y que el dar también es multiplicar. ¿Por qué crees que a las personas les cuesta tanto trabajo dar? Porque cuando no tienes, no puedes dar. Cuando no tienes nada dentro, si tú no tienes amor, no puedes darlo. Y cuando una persona no tiene empatía, tampoco la puede dar. Cuando no tiene respeto, no lo demuestra. Y esa es la parte de cuando los que tenemos esa necesidad de compartir, porque mueves energía, ¿no? Mueves energía. Sí. Y cuando alguien se siente como atorado y que no pues es el momento de esa persona que necesita, o sea, la persona que más agrede, la persona que más critica, es la persona que más lo necesita. Entonces es ahí donde, estando bien,
tienes que tener empatía con esa persona y sonreírle o decir, bueno, no sé por qué estés pasando y por qué me ataques, pero la vida es para todos y para todos hay, ¿no? Cuando tú no estés en este mundo, ¿cómo te gustaría ser recordada? Que digan, Viri fue... Una mujer que se atrevió, que vivió su sueño, que no le importó el qué dirán y tampoco los estereotipos, ni las reglas, ni la norma de lo que se tenía que hacer. Y que vivió intensamente. Yo creo que eso. Para mí eso es como muy importante, el tenerlo en mi vida, todo momento, como el estar, que tenga un propósito la vida, ¿no? Que tenga un propósito mi vida. Viri, por último, te quiero preguntar, si hoy fuese tu último día en esta vida y tuvieses la oportunidad en esta analogía de cenar, de compartir con una persona viva o muerta, solo una persona, no mamá y papá, no, una persona, ¿con quién te gustaría cenar? ¿Por qué? ¿Y qué le preguntarías? No mi familia. No, quien sea, vivo o muerto, pero solo una persona. Yo elegiría a mi familia, pero ese es mi tesoro más grande que tengo, es mi familia. Y siempre trato de estar con ellos, de compartir. Pero si no fuera ellos, porque me dice que no, si no fuera ellos, yo creo que Einstein, no sé, ahorita se me vino a la mente, ¿no? Es una persona también rompiendo paradigmas, porque fue una persona que no desde un inicio era brillante. Sí. O sea, siempre fue considerado hasta, de cierta manera, pues no inteligente, ¿no? Sí. Y encuentra su camino en lo que sí era bueno y ahí detona estar súper dotado de esto. Y tiene mucha reflexión con la vida, ¿no? Este tema de la importancia del movimiento, de la vida misma, del miedo, de lo que realmente importa. Entonces yo creo que con él estaría una plática interesante. Sí. Viri, te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, que te dieras la oportunidad de venir a platicar acá, hacer sinergia conmigo y con la audiencia en Sinergéticos. Disfruté mucho estar compartiendo contigo. Para las personas en la familia sinergética que no te conozcan, que quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden buscar? Yo feliz de que me puedan acompañar a las expediciones. Sí. Y vivir esos lugares tan mágicos, aunque sea a través de las redes sociales. Sí. Estoy como @ViriAlvarezMX y una página de internet que es www.viridianaalvarez.com. Ahí me pueden encontrar, mandar mensajes, seguir el proceso de cómo se viven estas expediciones, y feliz de compartirlas. O sea, a través de la página te pueden ir siguiendo cómo van las expediciones. Sí, hay un aparato satelital que pueden darle clic y pueden mandarlos a donde estoy. Okay. Y ahí mismo enviarme un mensaje hasta, no importa la altura y la latitud, ahí puedo recibir esos mensajes. Pues te deseo mucha suerte, mucho éxito, mucha buena vibra, mucha sinergia en esta próxima expedición, en este próximo récord. Y ustedes que se quedaron hasta el final, mándenle un saludo de mi parte. Ya tienen sus redes sociales. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti también por compartir y por sumar. Ya también eres parte de mi ecuación. Ok, wow. Nos vemos. 1 + 1 = 3. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Saludos!